estamos bajo la influencia de la luna llena en este mes de Leo, ¿no? Donde está la luna en Acuario, el sol en Leo. Y bueno, vamos a aprovechar estas energías para poder compartir un poco eh, la sabiduría que trajo Patanjali, ¿no? Y seguir comprendiendo este primer libro que nos habla de em, el Samadhipada, la concentración espiritual y su objetivo y sus usos. Y habíamos empezado a recorrer juntas algunas de los puntos, de las características principales de de la constitución del ser humano, y habíamos llegado ahora a el punto número 5, ¿no? Donde eh, Patanjali nos habla de que hay 5 clases de modificaciones, las llama él, ¿no? Si vemos un poquito de que veníamos hablando, él habló de la concentración, ¿no? Em, la concentración es este momento donde el buscador, el purusha, ¿no? El principio de alma, se le llama alma, conciencia, ángel solar, buscador. Bueno, cuando este principio de conciencia entra en reflexión con respecto a sí mismo y a él lo llama en concentración, donde ya no está expresado en el exterior, sino que está reflejando y observándose a sí mismo. Eh, y lo que dice es, cuando está el principio de alma en concentración, está replegado sobre sí mismo. Y en todo otro momento está sujeto o está identificado a estas modificaciones. Estas modificaciones, ¿no? Si vemos la palabra modificación, en realidad quiere decir todo aquello que saca este principio de sí mismo y que lo hace volcarse hasta hacia el exterior. Y habla de estas modificaciones como em, dolorosas y no dolorosas, ¿no? Y empieza a describirlas. Y las describe como conocimiento, como el concepto de discriminación, como el concepto de ilusión, verbal, sueño y memoria. Y entonces va a empezar a explicar un poco, a desarrollar un poco qué son, ¿no? Estas modificaciones. Y empieza a explicar, ¿no? El principio de la percepción directa, ¿no? Y vuelve, ¿no? Habla de, primero, vamos a volver un paso atrás, habla del conocimiento recto en sentido del conocimiento justo, ¿no? Y para hablar del conocimiento justo, tenemos que volver un poco a los órganos de los sentidos, porque habíamos visto como los órganos de los sentidos son los que nutren a la mente de em, imágenes, gustos, ¿no? Sabores, sensaciones, em, sonidos, ¿no? Todos estos estímulos que vienen del exterior a través de los órganos de los sentidos son incorporados por el cerebro y sintetizados por la mente. Y para tener un conocimiento, ¿no? Recto, tenemos que basarnos en los sentidos, que son los que de cierta forma interiorizan, nos ayudan, son la herramienta a través de la cual interiorizamos el mundo para tener una percepción y que esta percepción sea directa. Em, entonces,
va a seguir un poquito con este primer aspecto de percepción directa y conocimiento justo, va a hacer hincapié un poco en cómo es importante, de cierta forma, purificar a los sentidos para que puedan em, traernos una percepción interna del mundo externo que sea correcta. Y em, con esto también nos hace pensar, ¿no? Que finalmente, si tenemos una distorsión de lo que estamos oyendo, viendo, em, percibiendo, sintiendo, ¿no? Ya hay un primer obstáculo a la comprensión de la realidad, que es la percepción anormal, ¿no? Entonces, bueno, es lo que va a hacer hincapié Patanjali en en sus enseñanzas, es que, de cierta forma, para poder llegar a tener una percepción correcta, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar a la mente como organizadora de la realidad y darnos cuenta que estamos interiorizando esta realidad a través de 5 sentidos y, de cierta forma, proceder a limpiar estos sentidos. ¿Y cómo se hace para limpiar estos sentidos? En vez de tenerlos siempre activos y reflejados e inmersos en la realidad, ¿no? De cierta forma, en los periodos que nosotros tomamos como periodos de meditación, la mente trae a estos sentidos al centro y los pone en quietud, ¿no? Entonces, cuando hacemos este proceso de práctica o de entrenamiento que es la meditación, de cierta forma, recogemos a la mente, recogemos a los sentidos. Por eso buscamos un lugar tranquilo, ¿no? Cerramos los ojos y para nosotros los estímulos visuales son muy importantes porque son los que nos ayudan em, a organizar visualmente, ¿no? Una imagen interna del mundo, ¿no? Em, hacemos silencio, ¿no? Y tratamos de centrar los sentidos, traerlos para adentro y quitar la mente. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos nutriendo al cerebro con estímulos, ¿no? Sensoriales, la mente tiene que estar siempre trabajando para sintetizar esos estímulos, ¿no? La mente finalmente lo que hace es como un gran ordenador. Mientras que nosotros le estamos dando em, estímulos externos, la mente tiene que organizar esos estímulos, procesarlos, sintetizarlos y reconstituir una realidad en nuestro interior. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder entrar en este espacio de reflexión interna es aquietar el cuerpo físico, ¿no? Y darle la posibilidad a la mente para que pueda también ella aquietarse. Si nosotros no aquietamos el cuerpo físico, la mente se siente obligada siempre a continuar su trabajo, que es de síntesis y de reconstitución interna de la realidad externa. ¿Se entiende? La mente es un gran órgano de síntesis y reconstrucción de la realidad que se aloja en un órgano, que es el cerebro, pero que no es el cerebro, que es mucho más que eso, pero a través del cerebro va a tomar los estímulos del exterior para reconstituir una realidad interna del mundo externo. Y el primer paso para poder decirle a la mente, aquietate, de cierta forma, es dejarle de dar trabajo, ¿no? Si le damos trabajo, la mente va a tener que trabajar. Le damos trabajo continuamente a través de la percepción de los sentidos. Por eso lo que hacemos primero cuando queremos aquietar la mente es buscar un sitio calmo, eh,
y, de cierta forma, de disminuir en lo posible, ¿no? De todos estos estímulos que llegan a través de los sentidos. Y a veces puede ser difícil, ¿no? Pues si vivimos en una ciudad, de cierta forma los estímulos auditivos van a estar siempre presentes, ¿no? Pero el momento donde, de cierta forma, prendemos una vela, ponemos un incienso, también es una forma de crear un espacio protegido donde, de cierta forma, la vela, ¿no? Hace que nuestra conciencia se aquiete en un punto, ¿no? Em, Aunque cerramos después los ojos, de cierta forma estamos focalizados en la llama, ¿no? Que está ardiendo y cuando empezamos a sintonizar y a invocar em, sonidos sagrados, de cierta forma limpiamos la mente de los ruidos y cuando ponemos un incienso también estamos creando una atmósfera sensorial a través del olfato que de cierta forma cree este ambiente más neutro para poder ir hacia el interior. ¿Y para qué vamos al interior? Entonces, para que la mente deje de reflejarse en el afuera y pueda empezar a observarse primero a sí misma y a través de pasar de una observación a sí misma puede hacer contacto con el principio que somos como alma. Y para esto volvemos a otro concepto que también es muy importante, que vimos el primer día, y se acuerdan que tenemos dos tipos de mente. ¿Se acuerdan de esto que lo hablamos? Ahí me salen los globos. Está la mente inferior, ¿no? Que es esta que está organizando la realidad concreta, ¿no? Y que es la que está, es chita, es la que está directamente ligada a los órganos de los sentidos y está organizando toda esta información, ¿no? ¿Se acuerdan de la torta que dimos como ejemplo? Está organizando toda esta información y está también la mente superior. Y a la mente superior la llamamos manas, ¿no? Y este manas es la mente que tiene la capacidad de, de esta síntesis de la realidad, tornarse autorreflexiva y formar una línea de pensamientos lógicos, ¿no? Que nos lleven no solamente a integrar la realidad, sino a nosotros darle una connotación, a poder em, crear, ¿no? Una lógica personal y salir solamente de este mecanismo de acción-reacción y nosotros desarrollar em, un proceso lógico de síntesis, de darle un sentido a todo lo que estamos percibiendo y viviendo. Y esto es un punto importantísimo, ¿no? Que nos diferencia de otras formas de existencia, por ejemplo, el mundo animal, donde el mundo animal tiene y se maneja como nosotros, con esta plataforma de mente inferior y síntesis de la realidad, ¿no? Pero están desarrollando esta posibilidad poco a poco de generar pensamientos creativos, ¿no? Y de generar una lógica. Y esta es una iniciación que tuvimos nosotros colectivamente como raza, esta posibilidad de transformarnos en seres creadores, donde lo que creamos es una nueva percepción y le damos un nuevo sentido a lo que estamos experimentando en el mundo exterior, ¿no? Y esto es entonces función de la mente superior, ¿no? De la mente como principio de Buddhi. Perdón, voy acá a corregir algo que dije porque lo dije mal. Eh, la mente inferior es la que se mueve a través de los sentidos como chita, tiene su característica como manas cuando sintetiza la información y pasa a ser Buddhi cuando empieza a transformarse en creativa y es a través de esta mente superior que podemos hacer contacto con el alma. Y esto es importante porque esta mente que en realidad es una,
pero tiene como dos, es como si fuera un departamento, ¿no? De una fábrica donde el departamento funciona en dos pisos. El piso inferior es el que está encargado del departamento de logística, donde llegan, ¿no? Llegan todos los encargos, los envíos, que son todas estas estímulos y sensaciones. ¿No? Y está en el piso de abajo. Entonces, esta mente inferior, la mente práctica, el manas, está en contacto directo en servicio de la personalidad, ¿no? Que te llega un estímulo, lo sintetizo, cómo reacciono. La mente superior, ¿no? El buddhi, está al servicio del alma, ¿no? Y es la que permite darle un sentido a todo lo que estamos percibiendo y viviendo. Un sentido superior que va a depender en cierta medida hasta qué punto tengamos como conciencia conexión de la existencia de estas instancias superiores que llamamos la virgen solar, el alma, los principios divinos en nosotros mismos. Entonces, este paso, este concepto que introdujimos ahora es importante, ¿no? Porque es a través de la mente que vamos a poder tomar contacto con el alma. Y para esto, la mente tiene que retraerse de su funcionamiento continuo, reactivo y basado en el exterior para empezar a alinearse con su aspecto superior. Hablábamos del departamento, ¿se acuerdan del departamento por ejemplo, una fábrica, donde la mente inferior es el departamento de logística que organiza a todos los empleados, que ¿no? em, recibe los materiales, los procesa y tiene que reaccionar, hace envíos. Bueno, todo el departamento está encargado con la logística. La mente superior es el departamento del piso de arriba, que forma parte también de esta instancia organizativa y de manejo de la institución, pero que está alineado con em, el comité ejecutivo, ¿no? Con los que dan las consignas de que hacia dónde vamos dirigidos y lo que le da una identidad a la empresa, ¿no? Entonces, depende cuando podemos sintetizar estas dos mentes, ¿no? Y hacer que la mente inferior esté al servicio de la mente superior, nos alineamos en forma vertical y podemos empezar a recibir impulsos del alma. Porque acuérdense que la mente superior está trabajando para el alma, ¿no? Entonces, cuando podemos aquietar la mente inferior, empezar a activar principios superiores de la mente, nos transformamos no ya en reactivos, pues la mente inferior reacciona, sino en creativos, porque empezamos a darle un nuevo sentido a la realidad en la que estamos inmersos y a través de este potencial creativo que activamos en la mente superior, el alma, ¿no? Que trabaja a través de la mente superior, empieza a poder enviarnos mensajes y a construir, ¿no? Esta plataforma de conexión con los mundos superiores y sutiles. Y empezamos entonces a percibir conocimiento más allá de los sentidos. Y esto es importante, porque cuando funcionamos con la mente inferior, solamente conocemos aquello que los sentidos nos traen, ¿no? Mismo, nos sentamos a leer, por ejemplo, a Patanjali, y a través de la vista, a través de la audición, recibimos la información y la procesamos en la mente inferior. Pero cuando empezamos a entrar en contacto con el alma, cuando nos sentamos a leer a Patanjali, nuestra mente superior entra en contacto con la sabiduría eterna y de cierta forma recibimos más información que la que nos dice Patanjali en el libro, como si estuviéramos unidos con Patanjali y ¿no? A través de nuestros principios de alma que nos da unidad, ¿no? Podemos contactar con eh,
la sabiduría divina que llega en cualquier texto. Y esta es la magia que pasa cuando empezamos a funcionar como almas, porque accedemos a conocimiento que va más allá de lo que estamos recibiendo a través de los sentidos. Y esto es lo que llamamos la inspiración divina, ¿no? A través de nuestro contacto con el alma, utilizando el principio búdico de la mente superior, recibimos información a través de los sentidos, pero como seres creativos, también conectamos con principios de sabiduría que están más allá de lo que estamos recibiendo sensorialmente. Ceci, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, bye. Porque a mí me quedó, Chita me quedó como perdida ahora, porque Chita era la mente activa. Claro. Chita es la mente que está, que te dice, em, que organiza un poco los sentidos. Tenemos los 5 Ah, sentidos y Chita es esta mente que está continuamente reaccionando a los sentidos. Y Manas es un ok. aspecto superior de Chita donde no solamente reacciona a Ahí los está. sentidos, sino que le da una coherencia. Perfecto. Gracias. Y Budi es esta, La ¿no? que está Como por arriba. instancia de la mente La que que está está en por arriba, función, claro. claro, que está en función del alma. Por eso finalmente, ¿no? Fíjense que la clave también para llegar a percibir el alma es a través de la mente, pero hay que aquietar la mente inferior para poder activar a la mente superior. Cuando estamos muy activos en la mente inferior, estamos en un mecanismo de sensación, síntesis, reacción, sensación, síntesis, reacción. Cuando empezamos a activar la mente superior, estamos también dándole un sentido superior a todo aquello que la mente inferior nos trae. Y estamos, de cierta forma, em, decodificando, interpretando y reaccionando en la realidad em, con un propósito, más que el de acción-reacción, con un propósito superior. Y este propósito superior es el que nos llega desde el alma, ¿no? Este es el momento donde se dice que vamos más allá de los sentidos, ¿no? Atravesamos a otra etapa donde recibimos percepciones, intuición, eh, inspiración, que va más allá de los sentidos. Es el momento donde el filósofo, ¿no? Refleja sobre su mismo, ¿no? Y todas las escuelas, la escuela platónica, todas las escuelas de antigua Grecia y mismo hasta hoy en día, las escuelas de sabiduría de misterios, las escuelas, ¿no? Funcionan a través de estos conceptos. Pero también la ciencia, ¿no? Son estos momentos donde el científico que está basado en una realidad pura y concreta, ¿no? Para, para observar la realidad, recibe una inspiración divina. Es el momento donde, ¿no? Em, de repente está Galileo observando el movimiento de las estrellas, ¿no? Y tiene esta intuición de decir, atención, no somos el centro del universo, hay algo más. Esta intuición finalmente em, viene a través de la observación, de las mediciones, ¿no? de los conceptos matemáticos,
concretos, pero hay algo más que le dice atención. Llega una inspiración divina que le dice atención, ¿no? Eh, hay algo más. Y fíjense que finalmente em, son estas inspiraciones divinas las que nos hacen hacer un salto de un paradigma en el que vivimos hasta un momento a un nuevo paradigma, ¿no? Es a través también de esta mente Buddhi que estamos iniciados a un nuevo paradigma de vida. Entonces, em, todos los descubrimientos, ¿no? Y no solamente en el campo de la ciencia, sino también en el campo de la inspiración, ¿no? Mozart, cuando de repente él estudió la música, ¿no? Y la estudió en profundidad, ¿no? Y las leyes y las, ¿no? Y las octavas y las notas musicales, y llega un punto donde tenemos maestría sobre cierto dominio, ¿no? Y si seguimos más allá, ¿no? Y si vamos más allá, empezamos a percibir, ¿no? Em, de diferentes formas o modalidades el estímulo del alma, ¿no? Este momento es el momento que, miren, ahora que pienso en Mozart, él tenía defectos de audición, ¿no? Imagínense lo qué severo que debe ser esto y qué importante y trascendental para alguien que trabaja con el sonido. Y de cierta forma, a medida que él entra en este espacio de silencio porque empieza a sufrir, ¿no? Del oído y a escuchar menos, de cierta forma se activa en él em, este oído interno, donde empieza a escuchar en otras dimensiones y empieza a recibir, ¿no? Esta música celestial, ¿no? Que va más allá de los sentidos, ya no es la música que le trae su oído directo, sino que es la música que le hace llegar a través de todo lo que él aprendió, vivió, conoció y sintetizó con el mundo de la música concreta, empieza a recibir estímulos del alma, ¿no? Y empieza a escuchar, ¿no? Música sagrada. ¿M? Entonces, bueno, esto pasa a través de, ¿no? Es el momento de inspiración del artista, el momento de iluminación del matemático, del físico, del científico, el momento de contacto, ¿no? Místico de, por ahí del devoto, de la persona que está un camino más místico, es este momento donde a través de la mente superior nos llega el toque del alma y podemos percibir algo que va más allá de los sentidos, ¿no? Estamos en un estado de supraconciencia. Entonces, volviendo a lo que nos decía Patanjali, después que desarrollamos un poquito esto, em, hablábamos del conocimiento recto, ¿no? De cómo los sentidos nos traen la realidad y necesitamos estar en un punto de equilibrio para poder interpretar esa realidad. em, Como la discriminación como principio de la mente nos ayuda a poder hacer la diferencia entre lo que es un espejismo, una ilusión, y lo que es una percepción real, y cómo a través de una percepción directa podemos inferir lo que está ocurriendo en el mundo interno y em, constituir la realidad externa en nuestro interior, ¿no? Como parte del trabajo de la mente inferior. Y una vez que ya
tenemos cierto dominio sobre esta síntesis fundamental del mundo externo en nuestro interior y empezamos a entrar y activar a la mente superior, a la mente búdica, podemos empezar a sintetizar, recibir información y tener percepciones que van más allá de la mente concreta. Y en los próximos pasos que vamos a ir viendo en las veces, ¿no? En las reuniones siguientes, habla de cosas, ¿no? Expande un poquito estos conceptos que ya introdujo, que pueden ser los conceptos que, de cierta forma, hagan perder a la mente inferior. Y uno de las, em, de los conceptos que introduce, ¿no? Es, em, primero, la importancia del conocimiento recto, ¿no? Como contamos, que los sentidos funcionen bien y que podamos organizar bien la realidad, ¿no? Que no estemos eh, de cierta forma em, desorientados o bajo la ilusión de espejismos, ¿no? De espejismos auditivos, cuando escuchamos lo que no existe, de espejismos visuales, cuando vemos aquello que no es real. Entonces habla primero de este conocimiento recto, ¿no? De verdaderamente experimentar en el campo de la materia, que es lo que hacemos durante los primeros 7 años de vida, ¿no? Vamos eh, entrenando los sentidos para que las sensaciones que recibimos se organicen de forma lógica y podamos reconstituir una imagen interna de la realidad, ¿no? Entonces, es el trabajo enorme que hacen los bebés cuando empiezan a tratar de agarrar objetos. Y parece muy sencillo, pero imagínense todo lo que hay que sintetizar en nuestra mente para saber la distancia a la que estamos del objeto, ¿no? Eh, y poder, a través del campo visual, proyectar nuestra mano, agarrar algo y traerlo hasta nuestro centro. Es enorme. Y todo eso tiene que ver con estos primeros 7 años de la vida, donde lo que hacemos es entrenarnos a que nuestros sentidos eh, funcionen bien, sean aptos, puedan ser sintetizados y que nosotros podamos reaccionar, ¿no? a, a través de acciones, de movimientos, de coordinación, de acciones, simplemente, ¿no? Cuando hablábamos el otro día, para una vez que en meditación olimos el aroma de la torta, levantarnos, saber de dónde viene ese aroma, dirigirnos hasta allá y comer la torta. Esto es en lo que trabajamos los primeros 7 años de vida, donde vamos a recrear filogénicamente todo el transcurso, ¿no? De la evolución, no solamente humana, pero antes, desde que se desarrolló las primeras glándulas, que fueron las glándulas em, olfativas y los 2 sentidos primitivos que están en el cerebro más, em, reptil, más, primitivo, son el sentido del olfato y el gusto, ¿no? Y estos 2 sentidos, que son reacciones químicas más groseras, después la vista y la audición son, órganos más evolucionados. En nuestros primeros 7 años de vida vamos recreando y reconstituyendo, resintetizando y aprendiendo sobre esta plataforma que son, atención, a los sentidos y que los sentidos puedan, perdón, que voy a eh, enchufar la computadora si no se apaga, que los sentidos puedan simplemente reconstituir la realidad externa, ¿no? Entonces es importantísimo, no podemos saltar partes del aprendizaje. Este es el aprendizaje básico que en nuestro curso, en nuestra vida, hacemos con respecto a, eh, ¿no? A toda una cadena evolutiva de la forma. Entonces nosotros para llegar a ser humanos y poder pensar en conectar con algo superior, en nuestra propia vida atravesamos, ¿no? Recreamos, reexperimentamos todo un pasado, ¿no? Que va desde casi los orígenes de la vida en la Tierra hasta el punto donde podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces es un camino enorme, no podemos saltar, ¿no? Tenemos que ir caminándolo paso a paso y tenemos que primero
empezar desarrollando el conocimiento recto de la realidad y la síntesis de todas las informaciones que nos traen los sentidos y la discriminación, ¿no? Y la discriminación lo que vamos desarrollando en los primeros momentos de vida, la discriminación en cuanto a los sentidos, es decir, esto que estoy recibiendo no es una ilusión visual, ¿no? Eh, esto que estoy recibiendo es una eh, representación interna de un objeto, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos acá un sapito. Entonces, el bebé lo que hace es quiere tomar el sapito, porque le gusta estar rodeado de su cuna. Entonces va a través de la vista, del tacto, de la percepción, del sistema vestibular, va a tocar el sapito y decir: "Ah, es verdad, está existiendo", ¿no? Es verdad, existe. Entonces, desarrolla, ¿no?, la discriminación sobre lo que los sentidos nos están trayendo. Y claro, a esta etapa de nuestra, em evolución mental nos parece sencillo, ¿no? Pero nos parece sencillo porque lo repetimos y lo practicamos durante años y años y años, el hecho de reconstituir la realidad interna a través de las percepciones externas. Entonces, Patanjali nos habla del conocimiento recto, nos habla eh, de la, de la discriminación y nos habla también de la ilusión verbal, ¿no? Son lo mismo, son todo cómo los sentidos pueden, de cierta forma, em, hacer hacernos, ¿no? Hacernos trampas y hacernos escuchar, ver, em, cosas que no existen, ¿no? Entonces, esto es un poco la primera base de lo que nos habla Patanjali, de decir, u para poder entrar en cualquier instancia superior, tenemos que haber atravesado estas 5 modificaciones, ¿no? Donde tenemos que, em, entrenarnos en la discriminación, ¿no? En sus diferentes formas. El conocimiento correcto, la discriminación visual, la discriminación de lo que escuchamos, ¿no? A veces hay palabras en sánscrito que son tan ricas que no hay una forma sencilla de expresarlo en inglés. Él lo llama la ilusión verbal, ¿no? Pero bueno, mucho sentido para nosotros no tiene, pero este conjunto de palabras, pero lo importante sí es que nos quedemos con el concepto que finalmente a lo que quiere aludir es a eh, una limpieza y un entrenamiento con los sentidos para poder incorporar eh, la percepción correcta, ¿no? Y esto nos lleva entonces a el aforismo número 10, porque el 8 habla de la falta de discriminación, que es un conocimiento erróneo y no basado en la naturaleza real, ¿no? Imagínense que la falta de discriminación es, ¿no? Estamos caminando en el desierto y vemos a lo lejos un oasis, ¿no? Tenemos una ilusión visual, ¿no? Es a través del poder de la mente de discriminar que nos va a decir: "Atención, lo que estás recibiendo no es real, es un espejismo", ¿no? Ese es el número 8. No sé, Euge, ¿cómo está para ustedes? Em, Dice, indistinción es falso conocimiento no establecido en la verdadera naturaleza. Claro. Acá lo dan como falta de discriminación. Indiscriminación, que es una palabra que no existe en español, indiscriminación, existe en inglés, pero bueno, es la falta del discernimiento, donde, eh, ¿no? De cierta forma hay un truco que nos hacen los sentidos y nosotros no tenemos la discriminación para darnos cuenta que lo que vemos no es una realidad. Y el número 9 es de nuevo la delusión verbal, ¿no? Donde tenemos una percepción, oímos algo que no es realidad, ¿no? Y esto, bueno, todas las patologías mentales donde bueno, hay una imposibilidad de
los sentidos de sintetizar bien la realidad, ¿no? Hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones em, visuales, ¿no? Y la mente, bueno, está, em, está reseteada de una forma que no puede integrar la realidad de forma coherente. Entonces, bueno, estos dos, el 8 y el 9, son en realidad cortitos. Lo importante es quedarse con el concepto que la mente inferior está sintetizando todas estas experiencias del mundo externo y que a través de su posibilidad de discriminación, porque la mente inferior es discriminadora, ¿no? Puede validar, ¿no? Aquellos estímulos que tienen una base real y aquellos que no, sean estímulos visuales, estímulos auditivos. Y esto nos va a llevar, pero lo vamos a dejar para la próxima vez, al aforismo número 10, ¿no? Y 11, que bueno, que me gustaría discutirlos en más profundidad porque hablan de dos principios importantes. El primero es el sueño, ¿no? Y el segundo es la memoria. Y parece que son dos cosas que no damos por sentadas. Y sin embargo, me parece que está buenísimo ir en profundidad porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Y sobre la memoria es sobre esto que es sobre esta, ¿no? Esta capacidad sobre la que nos constituimos quiénes somos hoy, ¿no? Y fíjense qué difícil es para todas las personas que no tienen esta posibilidad de guardar una memoria, hay una falta casi de identidad. Entonces vamos a dejar el sueño y la memoria para la próxima vez porque son puntos importantes. Em, entonces, nos quedamos en el aforismo número 10, ¿no? Vamos a leerlo. El sueño es el estado, Briti, dice, en el que entramos en el vacío. Euge, ¿cómo es para en español? Dice, el sueño es un britis que Ujú, entraña la sensación del vacío. exactamente. Entonces, lo importante es esto, a través del sueño, Briti es el estado donde conectamos con el vacío. No vamos a explicarlo, vamos a explicarlo la próxima vez porque da para mucho. Puede ser muy sencillo o puede ir en profundidad. Ay. Y después el 11 habla de la memoria. Y dice, la memoria es el briti, es el estado, ¿no? El estado es la forma más sencilla que, ¿no? que veo de compartirlo. La memoria es el estado donde el sujeto, donde la percepción, donde la percepción no se escapa, sino que las memorias de la percepción pueden volver de nuevo a la conciencia. ¿Y cómo sería en español? Dice, la memoria consiste en que los britis de ella no se desvanecen o cuando Mm, alguna impresión los restituye a la conciencia. claro. Bueno, muy bien, entonces dejamos acá. Ceci, yo tenía anotado como britis, que era como movimientos o fluctuaciones mentales. Claro, por ¿Está eso bien? los britos Ok. son estados, estados de fluctuación, ¿no? No hay una palabra eh, única, pero son como fluctuaciones o estados, no estados en el sentido de fluctuaciones en el campo de la mente. Muy bien. ¿Qué más? Vamos de a poquito, pero vamos paso a paso, pero persistente y constante. Lo de la memoria va a estar difícil. Lo de la memoria, y Sí, sí, estoy porque es esperando muy lo de la memoria importante, también. porque Lo estoy leyendo y leyendo. damos por sentada la memoria, pero, pero es importantísimo el aspecto de la memoria para comprender, internalizar la realidad y sí, y es la base del aprendizaje, la memoria. Por eso es muy, por eso quiero dejarlo para la próxima porque es Sí, muy profundo, ¿no? La memoria y el sueño re. también.
porque soñamos, sí, pero ¿quiénes somos cuando no? Hay toda una pregunta filosófica de dónde estamos y quiénes somos cuando no estamos, si estamos en sueño. Así que son puntos que sí que está bueno también verlos y reflexionarlos en profundidad. Perfecto. ¿La próxima nos juntamos domingo o La próxima sábado? nos juntamos domingo. Ok, em, y antes, para volver a lo que vos preguntabas, no estoy buscando el significado sánscrito de Briti, que es justamente esto, ¿no? Como habíamos dicho, movimiento, actividad, modificación, estado. ok, La raíz BRT significa girar, ¿no? Como girar, como salir de, sí, entrar en movimiento. El Briti es entonces un movimiento que nos lleva a otro estado, a una actividad, a una modificación, ¿no? A una modificación, sí. Entonces, cuando dice el 11, la memoria es aquel estado, ¿no? Aquel funcionamiento que hace que las percepciones no se desvanezcan, ¿no? Sino que puedan ser traídas de vuelta a la conciencia. Y bueno, me parece que, fíjense que Patanjali lo que va haciendo es va tomando las cosas más sencillas y que damos por sentadas y empieza a analizarlas, ¿no? Que trae un conocimiento enorme de quiénes somos, ¿no? Porque finalmente ¿no? Introdujimos a lo largo de nuestra vida el universo exterior y de cierta forma para reconocernos, en el sentido de conocernos de una forma diferente, tenemos que darle o resignificar, darle un nuevo significado a todo aquello que damos por sentado. Entonces es un trabajo muy sencillo y muy profundo al mismo tiempo, ¿no? Porque nos hace Patanjali empezar a reflexionar y observar todas aquellas pequeñas cosas que constituyen nuestra realidad, pero que cuando las observamos parecen tan simples, pero nos llevan a lugares de, ¿no? De profunda reflexión.